Antes de que pasara una tormenta, otra ya había azotado. Uno podría haber pensado que, tras tantas dificultades, la familia del Sr. Juan por fin podría liberarse de sus cargas y empezar de nuevo con sus hijos, pero no. Una cruel verdad acababa de revelarse, convirtiendo la cálida comida familiar en casa de Litieuca en un ambiente asfixiante. Era la última comida del día, una comida que el Sr. Juan compartió con sus dos hijos, el director ejecutivo James y el director ejecutivo Jung, y dos mujeres que parecían pertenecer a la clase baja, pero que, sin embargo, eran compasivas. Li Tudiep y Litieuca el padre, otrora poderoso y que se había opuesto repetidamente a estas relaciones únicamente por el concepto de coincidencia de estatus social, ahora permanecía sentado con el rostro marcado por la impotencia y la desesperación. Las sospechas que sus hijos habían albergado durante mucho tiempo finalmente llevaron el conflicto al límite. Bajo el incansable interrogatorio de James, la compasión de Jung y el dolor de Tudiep y Tieuca, finalmente se desveló el misterio que rodeaba las verdaderas cifras financieras. Los 5 millones de dólares que el Sr. Juan había estado admitiendo todo el tiempo eran solo la punta del iceberg. La verdadera deuda empresarial que lo agobiaba no era de 5 millones de dólares, sino de 20 millones. Una cifra colosal. Una cifra lo suficientemente poderosa como para derribar a cualquier conglomerado económico poderoso, y mucho más a una empresa al borde de la quiebra. En el momento en que se pronunció la cifra de 20.000 millones de dólares, el ambiente pareció congelarse. La sorpresa era evidente en todos los rostros. Para Jung, aunque era un director ejecutivo joven y capaz, y su pequeño taller de madera y granja proporcionaban una base sólida que protegía a Li Xiaokai, a sus 3 hijos de las crueles manos de su exmarido drogadicto. Sus habilidades eran insignificantes comparadas con la deuda de 20 millones de dólares. ¿Cómo podría una pequeña empresa maderera soportar una carga tan pesada? Anteriormente, Li Ziye, la mujer abandonada y despreciada por la familia del Sr. Juan, había accedido a vender su última casa, ahorrando minuciosamente cada centavo para sacar a su futuro suegro de prisión. Pero, lamentablemente, ese noble sacrificio resultó ser solo una solución temporal, una gota de agua incapaz de apagar el fuego de la deuda que lo consumía todo. El Sr. Juan salió de la casa de madera de Li Xiaoka y se adentró en la profunda oscuridad. La última comida del día transcurrió en un amargo silencio. Ahora que el telón ha caído, ¿cómo gestionará el Sr. Juan su enorme deuda de 20 millones de dólares? ¿Habrá un salvador oculto tras él con el poder financiero suficiente para sacarlo de este atolladero? ¿O será este el fin para toda la familia? ¿Qué hará Litieuca para proteger su hogar junto a Jung de las constantes tormentas, mientras su exmarido Kan y su malvada suegra siguen manipulando a los 2 niños para chantajearlos? Y Li Tudiep, tras sacrificarlo todo, logrará ella y James superar juntos esta dura adversidad. Todo sigue en el aire. Te esperan giros inesperados y emocionantes sorpresas. Suscríbete y no te pierdas los próximos episodios, muchas más sorpresas y drama te aguardan. Una historia sobre la espectacular transformación de una humilde familia campesina, que pasó de trabajar arduamente en el campo a convertirse en la familia más rica y poderosa de la región. Y la persona detrás de este cambio radical es James.
Pocos saben que, antes de convertirse en estrellas de cine con un talento actoral tan natural, los protagonistas de la película tuvieron vidas extremadamente difíciles. Fíjense en Lee Xiaoge, esa mujer radiante en pantalla, que alguna vez fue una madre soltera que trabajaba en el campo todo el año, luchando por cultivar papas y verduras para alimentar a sus hijos. Fíjense en Hun, un trabajador reparador de bicicletas en las afueras del pueblo, con las manos cubiertas de grasa y sudor. Y el señor Huang, el anciano padre de manos callosas, que dedicó su vida a la caza y la agricultura, sobreviviendo a duras penas. Originalmente pertenecían a la clase más baja de la sociedad, tan pobres que incluso la comida y la ropa eran una gran incógnita cada amanecer. Pero entonces, un punto de inflexión histórico se produjo cuando James regresó a su pueblo natal. Con una mentalidad innovadora y una pasión por la creación de contenido para YouTube, James descubrió un tesoro que nadie más veía: la autenticidad, el dolor, la paciencia y el instinto de supervivencia innato de su familia. Sin costosos guiones ni formación formal, James transformó estas vidas empobrecidas en auténticos actores. Dirigió su cámara a cada rincón de los campos, cada taller, cada casa de madera. Convirtió la pobreza, las dificultades y el simple afecto familiar en imágenes dramáticas y realistas que asombraron a los espectadores, haciendo imposible distinguir entre las escenas de la película y la vida real. Cada sonrisa, cada lágrima de Lee Xiaoka, la fortaleza de Hun o la expresión pensativa del Sr. Huang en la película resultaron ser la culminación de su esfuerzo, sudor y experiencias de la vida real. Y el éxito llamó a su puerta. A partir de esos sencillos videos iniciales, el canal de YouTube de James se disparó. Suscriptores, millones de visualizaciones y una serie de grandes contratos llegaron a raudales. De ser la familia más pobre de la región, ahora han creado un milagro. Un avance que los ha convertido en la familia más rica, poderosa y admirada de todo el país. El mayor mérito es de James, quien no solo cambió su propio destino, sino que también iluminó el futuro de toda su familia, transformando a humildes y trabajadores campesinos en estrellas de cine. ¿Continuará este glorioso viaje sin contratiempos, o acecharán rincones ocultos y tormentas tras esta turbulenta riqueza? Suscríbete al canal para ver los próximos episodios, te esperan innumerables sorpresas.